Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 16 de junio del año 2023 con este apunte sobre Martín Lutero. Seguimos con la historia de Martín Lutero, es absolutamente interesante y esta vez nos toca el texto La Libertad Cristiana del año 1520, dedicado al burgomaestre Germán Mulford. La obra Libertad Cristiana de Martín Lutero es una continuación de su carta al Papa León X, pero a la vez es también otra respuesta a la bula Exsurge Domine, y como podemos ver, Lutero trata de todas las formas posibles que no se produzca su excomunión. Aunque ya adelantamos sus esfuerzos, eh, que son en vano, no podemos dejar de ver el contenido religioso y filosófico de la siguiente obra, porque será muy importante para seguir comprendiendo el pensamiento del futuro reformador. Así que sin más dilación entonces, vamos allá. Bueno, prueba de la fe. Martín Lutero comienza esta obra realizando dos afirmaciones. En primer lugar, el cristiano es libre, señor de todas las cosas, y no está sujeto a nadie. Voy a repetirla. El cristiano es libre, señor de todas las cosas, y no está sujeto a nadie. En segundo lugar, el cristiano es servidor de todas las cosas y está supeditado a todos. Estas dos afirmaciones, claro, son contradictorias, ¿no? Son contradictorias, pero las podemos ver en la obra de San Pablo, en el primero de Corintios 9:19, que dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Y por otro lado, el Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Lutero nos dice que en todo caso las dos afirmaciones bíblicas pueden parecer contradictorias, y esto se debe a que se necesita entender que el hombre tiene una dimensión espiritual y otra corporal. También es por esto que las Sagradas Escrituras pueden parecer contradictorias, pues estas partes deben interpretarse ya sea espiritualmente y otras de forma corporal. Por el lado espiritual se llega al hombre nuevo e interior, pero por el lado corporal se llega al hombre viejo y externo. En consecuencia, si el hombre quiere ser bueno, debe guiarse por el espíritu, por la fe y no por las obras. Esto se entiende claramente cuando se ve que las obras pueden realizarlas tanto hombres buenos como malos. Es decir, un hombre malo puede realizar eh, obras buenas simulando que son buenas. Claro, un hombre malo, imagínense ustedes un hombre malo, un ladrón o un homicida, podríamos ponerlo en el extremo, que de todas formas puede hacer cosas buenas. ¿Mm? De todas formas puede hacer cosas buenas. No es irracional, no es muy extraño imaginarse que alguien que sea malo o que haya realizado cosas malas también pueda realizar cosas buenas. Entonces, la verdad de cómo es alguien en el interior no la encontramos por medio de las obras, la encontramos por medio de la fe, porque en la fe no hay tal engaño. Lutero nos dice que nada perjudica al alma que el cuerpo se cubra de vestiduras o esté en lugares sagrados. No peregrine, no ore, ni haga todas las obras que Lutero llama hipócritas. Todas estas cosas que en realidad aquí está criticando obviamente a los católicos, está criticando al monacato también, al monacato cristiano. O sea, por mucho que, perdón, católico en este sentido, porque por mucho que se hagan obras, lo que importa es el hombre interior, lo que importa es la fe. Y el alma puede prescindir de todas estas cosas, pero de lo que no puede prescindir es de la palabra de Dios. Así lo dice el Mateo 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Otro versículo es el Salmo 107:20, que dice: envió su palabra y con ella los socorrió. ¿Cuál es esa palabra a la que se refieren las Sagradas Escrituras? Para Lutero es la predicación de Cristo como está contenida en el Evangelio.
esta tiene que ser de manera tal que al oírla se oiga hablar a Dios, quien dice que para Él tu vida entera, y la totalidad de tus obras nada valen y que te perderás eternamente con todo en cuanto a ti hay. Por lo tanto, la única práctica que deberían realizar los buenos cristianos es grabar en su ser la palabra y a Cristo y ejercitarse sin cesar en esta fe. No existe otra obra para que el hombre aspire a ser cristiano. La fe es fundamental para el cristiano, y esto se justifica en las Sagradas Escrituras, en el Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Se fijan? Entonces la creencia, en ese sentido, está la fe. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras con respecto a las obras? Los mandamientos. Tenemos por lo menos los 10 mandamientos, o sea, ¿qué más que pueda hablar de obras, no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que si bien los mandamientos dictan obras, son sólo para hacer que el hombre se convenza de sí mismo que le es imposible realizar estas obras sin la ayuda de Dios. Se debe tener en cuenta que la sola fe, sin obras, justifica, liberta y salva. Por otro lado, no hay nada más honroso que confiar en la palabra de un hombre de fe. El hombre de las obras es un potencial mentiroso y superficial, dice Lutero. Ahora bien, no es que la fe no dé cumplimiento a los mandamientos, porque bien se puede decir, perfecto, la fe es muy importante, pero lo que realizan los mandamientos son las obras, podría objetar alguno. Si analizamos el primer mandamiento, honrarás al Señor tu Dios, podremos ver que ninguna buena obra haría justicia a este primer mandamiento. ¿Sería el hombre por una buena obra dar cumplimiento cabal de este mandamiento? ¿Es posible cumplir este mandamiento? ¿Honrarás al Señor tu Dios? Pónganse a pensar, ¿es posible que usted, digamos, realizando obras, pueda honrar al Señor? O sea, honrar a Dios. Realmente, si uno lo piensa bien, si uno lo piensa seriamente, esto podría ser incluso casi imposible. Y esto también nosotros lo habíamos visto dentro de la biografía de Lutero. Es muy importante saber la vida de las personas, de los autores. A ver, yo creo que es importante saberla, pero no siempre nos trae la justificación de las obras. Yo no diría que siempre es el caso, o sea, siempre que entendemos la vida del autor vamos a entender las obras. Me parece que no, me parece que hay que separar la obra del autor. La vida del autor nos puede dar ciertas pistas, más bien yo creo que ciertas anécdotas nos puede dar, pero no nos da el razonamiento necesariamente, digo yo, ¿no es cierto? Pero nos servirá la vida de Lutero para ilustrar este punto. Recordemos que Lutero era un fraile agustino y estaba en la orden de los agustinos, que era una orden, bueno, como todo monacato, muy dura, ¿no? Muy dura, de una vida de abstinencia, etcétera. Entonces Lutero en sus tiempos de fraile era muy duro consigo mismo y un día resolvió una cuestión tan interesante que yo la nombré por cierto que la nombré en la biografía y en otros escritos. Él decía, si Dios es justo, estoy acabado. Estoy acabado. Si Dios es justo, realmente justo, estoy acabado. Porque Dios va a ser el gran juez que va a juzgar mis obras. Y todo lo que he hecho, que para Dios debe ser una cuestión absolutamente ínfima, absolutamente insignificante, ¿va a honrar a Dios? ¿Realmente algún hombre puede honrar a Dios? Eso Lutero encuentra que es imposible por medio de las obras. No es posible honrar a Dios absolutamente con las obras. Entonces, por eso él dice que estos mandamientos son para que el hombre se dé cuenta que no los puede alcanzar sino con la ayuda de Dios, ¿cierto?
Entonces la única forma de honrar a Dios sería reconocer de antemano que Él es la verdad, además de ser la suma de las bondades. Pero ese conocimiento no cabe en las buenas obras, sino que tiene que ver mucho más con algo del corazón. No tiene que ver con las obras. Por muchas obras que haga uno, la verdad es que lo más importante es la fe en Dios. Si se cumple el primer mandamiento de esta forma, entonces fácilmente se cumplirán los otros. Si tenemos fe, fácilmente se cumplen los demás mandamientos. Por eso no se refiere a los demás. Para entender lo que en Cristo poseemos, este otro tema, lo que en Cristo poseemos, debemos acercarnos a lo que dicen las Escrituras. El primer primogénito varón era señor de todos los hombres y animales, y al mismo tiempo sacerdote o papa ante Dios. Este primogénito es Jesucristo, nacido de la Virgen María. Su sacerdocio no consiste en vestiduras o en cosas exteriores, como lo hacen los hombres, pero bien Él intercede por otros, que es lo que cualquier sacerdote debería hacer. Cristo nos instruye interiormente. Es la fe la que eleva al cristiano por sobre todas las cosas y de este modo se convierte en soberano espiritual de todas las cosas. Sin embargo, esto no significa que el hombre pueda dominar todas las cosas materiales a su antojo, pues su condición corporal lo limita para hacerlo. Lutero nos dice que se trata de una soberanía espiritual ejercitada dentro de los límites de la supeditación corporal. En este sentido, el cristiano es totalmente libre si tiene la fe, y no lo es cuando se sujeta a las obras. Sin embargo, ¿qué diferencia hay entre un sacerdote laico y cristiano? Para Lutero, las palabras sacerdote eclesiástico o cura han sido despojadas de su verdadero sentido, al ser dadas a ciertos hombres para que conformaran lo que se conoce como estado sacerdotal. En consecuencia, la verdad es que no hay ninguna diferencia, pues todos podemos ser potenciales sacerdotes, siempre y cuando tengamos la fe y prediquemos la palabra. Parece ser que si las buenas obras no bastan y solo basta la fe, entonces no sería necesario hacer alguna cosa. Esto se podría objetar a Lutero. Si la fe es suficiente, bueno, entonces no hacemos nada. Pero Lutero recuerda que el cristiano está supeditado a todos y es servidor de todas las cosas. Es cierto, el hombre por el alma y su fe está suficientemente justificado y está en poseedor de todo lo que necesita. En el mundo tendrá que seguir creciendo hasta la otra vida, gobernando su propio cuerpo y conviviendo con sus semejantes. Y claro, ahí comienzan las obras. El hombre debe dejar la ociosidad, estando obligado a guiar y disciplinar su cuerpo en ayunos, vigilas, trabajos, a fin de supeditar el cuerpo lo que más pueda al hombre interior y a la fe. Ahora bien, estas cosas se deben hacer no con el objetivo de justificarse ante Dios, sino que solamente con la intención de dominar al cuerpo. En consecuencia, las buenas obras no nos justifican ante Dios, pero nos hacen apaciguar el cuerpo y supeditarlo al hombre interior. De todos los dichos, hay dos sentencias que Lutero nos pide considerar. Las buenas obras y justas jamás hacen al hombre bueno y justo, sino que el hombre bueno y justo realiza obras buenas y justas. Las malas obras nunca hacen al hombre malo, sino que el hombre malo ejecuta buenas obras. Por tanto, se deduce que el hombre se justifica por la fe, que tiene a Cristo en su corazón, y que las buenas obras tienen por objeto someter al cuerpo al hombre interior. Esa es entonces la obra, la libertad cristiana, que nosotros debemos entender que está junto con la carta al Papa León X. Como pueden ver, tanto en la carta al Papa León X como en esta obra se contraponen la fe y las obras. Y la fe, por cierto, que es la principal cuestión en este asunto. Pero fíjense cómo va también matizando esto, porque si bien Lutero en las obras anteriores nos decía que la fe era lo más importante y que no había nada más importante que la fe, ahora nos dice que bueno, las obras sí están permitidas cuando estén supeditadas a la fe. Entonces aquí
comienza a matizar un poco, ¿no? Y nos queda más claro en todo caso el papel de las obras, porque era buena la pregunta que se hacía, o sea, si tenemos fe entonces no, no hacemos ninguna obra, pero ya ha quedado claro que esto no es así. Es una obra reveladora de la filosofía de Lutero, pero que en términos prácticos no logrará su objetivo principal, que era evitar la excomunión, como lo habíamos dicho en la introducción. Sin embargo, esto fue el caldo de cultivo para que se produjera la conocida guerra de los campesinos alemanes por la liberación. Sin duda que fue una gran inspiración este texto. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros queridísimos mecenas romanos que ya son cinco, que son Rosario Canaval, Ricardo, Abstract Panicker y Emanuel Mendoza González. Claro, son 4 romanos y uno medieval. Así que a ustedes, mecenas romanos, les agradezco enormemente el aporte que han realizado a este canal y espero que también sigan el futuro. Me ha costado, mis queridísimos mecenas, seguir publicando continuamente por los estudios. Yo ya les he contado la larga historia, soy profesor de inglés y además estoy estudiando Derecho, voy en mi último año de Derecho, así que la cosa ha sido muy difícil de atender, pero estamos ahí interesados, ahí en el blog también pueden descubrir mucho más, ¿no? En el blog hay mucho más material que en YouTube, por cierto. ¿Ok? Muchas gracias, mecenas romanos. Saludamos también a nuestro queridísimo mecenas medieval que es Gab Welfer, que él ya sabía que este video iba a estar por anticipado. Así que muchas gracias Gab Welfer, también te agradezco enormemente tu contribución a este canal. De verdad que no la olvido y siempre la considero. Muchísimas gracias, amigo. Usted también puede ser mecenas, también puede ser miembro de Filosofía Apuntes, inscribiéndose en las membresías que aparecen abajo de cada video en el botón unirse. Aparecen 4 membresías que tienen distintos precios y ahí usted puede inscribirse en el que más le acomode. Y si bueno, no le acomoda ningún precio, usted eh, puede hacer clic en el botón gracias y contribuir con la cantidad que usted estime conveniente. Que estén muy bien, cuídense, chao.